Voy tarde es la manifestación de mi crisis de los 40. Ahora entiendo mejor la vida. He aprendido y disfrutado tanto el viaje que me resulta urgente compartirlo. Mi nombre es Marcos Amaniego, apasionado del crecimiento personal. Soy director académico y emprendedor con más de 2 décadas de trayectoria. Acompáñame en este ejercicio auditivo donde te comparto mi experiencia, esperando que algo de lo que escuches aquí te sirva tanto como a mí al hacerlo. Muy buenas tardes. Esto es Voy Tarde. Y sí, voy tarde. No, hoy voy temprano porque Joan me hizo madrugar. Está con nosotros Joan Sánchez. ¿Cómo estás, Joan? Gracias. Yo soy el que voy tarde. Llegué un poquito desfasado a la junta, pero siempre lo he dicho, el tiempo es relativo. Muchas gracias por acompañarme. Ya has estado en otras emisiones y lo hemos platicado por fuera. Muchas gracias por querer acompañarnos en estas locuras que andamos haciendo. El día de hoy estamos grabando. Quiero decirle a nuestra audiencia que estamos grabando en vivo. Me hizo levantarme a las 6 de la mañana el muchacho para grabar. Y bueno, aquí estamos. La idea de hoy es grabar este episodio y si hay chance algunos otros más, porque no siempre entendemos que andamos ocupados y no siempre tenemos oportunidad y queremos seguir con la generación de contenido para este podcast. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Voy tarde, el día de hoy va a tratar sobre el túnel. ¿Estás preparado, Joan Sánchez? Claro que sí. Cabe aclarar que esto ya lo habíamos anunciado en emisiones pasadas, entonces por fin llegamos a ese episodio esperado por... Estoy recibiendo mails. Por tantos. Así es, cerca de 725,231 correos electrónicos diciéndome, por favor, hablen del túnel. El túnel es un libro que el autor es Ernesto Sábato. Para los que no conocen mucho a Ernesto Sábato, es un ensayista. Fue ensayista, fue novelista, es un físico y también se dedicaba a la pintura. O sea, yo no sé qué onda con este señor. Es argentino. Él nació allá por 1911 y murió hace poco, Joan. Bueno, hace poco relativamente porque murió en 2011. En esta década. Sí, cruzó el siglo. Murió en 2011. La historia de Ernesto Sábato es a mí me parece muy extraña, pero también me llama muchísimo la atención, porque imagínate tú, te voy a dibujar un poquito la historia, imagínate que tú naces y de alguna forma te empiezas a dedicar o estudias físico, y te dedicas a la teoría física, pero también a las aplicaciones físicas, trabajas como físico industrial, y a los 37 años dices... Voy a hacer un podcast. Como yo, a los 37 años dice, voy tarde, pero voy a empezar a escribir, chingada. Así es. Y su primera novela, aunque no fue su primera obra empezó a hacer ensayos, pero no crees que escribió muchos ensayos y luego ya, ¿no? No, su primer ensayo, primero hizo un ensayo a los 34 años y luego después escribió una novela. A los 37 años escribió una novela que se llama El túnel y de ahí todo cambió. Y no fue de la nada, obviamente, ¿no? La novela retrata mucho de las experiencias que él ha vivido y de cómo él analiza desde el campo de la física la psicología de las personas. Todas sus novelas, porque no es la única, pero fue su primera novela y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Su primera novela, que es El túnel, retrata desde cómo hace un análisis de las personas desde el área científica y para saber cómo se comportan y cómo entender las mentes de las personas. Está muy, muy interesante este libro. Hay que partir de las dimensiones de las personas. Y hablo de las múltiples dimensiones que tenemos de un prisma que es una persona, ¿no? Sí. Entonces,
Bien lo decían también los Beatles, como reforzando esto que acabas de decir. McCartney dijo alguna vez, cuando lo llevaron a un instituto de música a dar una cátedra ante miles de estudiantes que querían ser algo en el ámbito musical, y lo que él dijo fue, si yo hubiera sabido cómo se hacía la música, no la habría hecho. No. Es demasiado complejo. Así empezaron los Beatles. Entonces, se me hace muy lógico que Sábato de pronto dijo, hey, quiero dedicarme a letras. Hizo un ensayo y después dijo, aquí va el túnel. Así. Sí. Y de alguna forma quiero abordar ya un poquito la historia. Esta historia trata de Juan Pablo Castel, que es un pintor. Corrígeme de repente porque no traigo ahorita notas, no tengo notas, pero no la historia y fue de las primeras novelas que leí. Pero Juan Pablo Castel, un poquito reseñando la novela, Juan Pablo Castel es un pintor, pero es un pintor como, vamos a decir, un Salvador Dalí, porque también traía ahí medias telarañas en la cabeza. Pero fue un pintor que estaba loco y que de alguna forma, bueno, todos estamos locos, ¿cierto? Todos tenemos cierta fórmula de locura, pero digamos que llevó su locura más allá del terreno personal y en una exposición que estaba haciendo de arte, conoció a María Iribarren. Así es. Me gustó la introducción que diste. No, me gustó la comparación con Dalí solamente por el estado mental, porque creo que a Dalí lo tengo en otro nivel, pero... Sí, yo también. Creo que Juan Pablo tiene una serie de problemas mentales que a ese tiempo no se diagnosticaban y ahora alguien de psicología lo podría leer solamente por tarea y sacar ahí todos los desórdenes mentales que tiene, que es más de uno, y se podría entretener. Pero sí, efectivamente trata sobre el encuentro entre María y Juan Pablo y toda la novela mental que se hace, en ellos dos, principalmente Juan. Sí, y qué miedo, qué miedo, porque te voy a decir algo. Esos ejercicios mentales suceden en el diario en todas las personas. Y no hay cosas que no vamos a platicar de la novela por la extensión, no porque no queramos platicarlas por la extensión, pero básicamente él expone su obra y él está esperando, él está en la exposición viendo todas las personas que están en la galería viendo sus obras, y de pronto María ve un cuadro y de todo el cuadro solo le llama la atención una ventana. Una ventana en la que María empieza a hacer un análisis de qué quiso decir el autor o el pintor para ver o por qué retrató esto. Y entonces el autor, Juan Pablo Castel, se siente identificado, se siente que María le entendió a su obra, y porque él se sentía un autor incomprendido. Todos están viendo todas las obras, pero esta es la más importante y nadie la está viendo. Y de esta obra que nadie está viendo, este es el aspecto importante, la ventana que retrata, la ventana a su mundo, a su mente. Y él siente que María pudo verlo a través de su obra, y eso es bien psycho, qué miedo, porque a través de eso se empezó a hacer toda una maraña de ideas y de historias alrededor de alguien que él pensaba que había conectado con él, y que por fuerza su mente le dijo, estamos conectados, nos amamos. Esa necesidad que tenía Juan Pablo Castel de llenar un vacío, lo llenó en su mente con un amor inexistente, y comenzó a perseguir a María Iribarren. Claro, me gustó mucho cómo estás desfragmentando todo, y yo también quisiera empezar de esa manera. Me gusta mucho la visión diferente del mundo que tiene, así como todos los que nos podemos considerar diferentes, no especiales, diferentes a los demás. Diferentes solamente, sí. Así es, en algún tipo de arte o actividad, y cómo lo vemos desde un lente un poco distorsionado por nosotros mismos, para no entrar en temas de creencias ni juicios y que se haga más largo el podcast. Me gusta. De entrada dije, bien por Juan, bien por su arte, bien por la galería, bien por la ventana.
ahí yo todavía estaba, Juan, tú puedes, Juan. O sea, así es, pulgar arriba. Y luego me gustó también esta parte donde aborrece los grupos y busca darle sentido a todo. Eso también me gustaba. Dije, hey, está bastante bien. Con un propio entendimiento, aunque eso te lleve a identificar personas, porque las sobreanalizas o cosas bajo tu propio lente y con tus criterios. Hasta ahí también iba muy bien. O sea, me sentía en el mismo canal que Juan. Hasta ahí Juan era cool. Sí. Sé como Juan, hasta ahí. Pero luego, como tú dices, me di cuenta del análisis torcido que hacía de las cosas. Entonces empezaba a sobrepensar las cosas, a ensimismarse, y también tenía, digo, muchos problemas mentales, pero uno de ellos también era el autosabotaje. Sí. Entonces, apenas pensaba algo bueno, ya buscaba otras 3 formas de arruinárselo, aunque el bueno fuera el correcto. Ajá. Entonces, me gusta cómo habla de la vanidad, me gusta cómo habla del ego, ego de otros y ego de sí mismo, porque hay una parte muy que quiero rescatar, que es la parte de los críticos. Sí. Y voy a empezar con los críticos, porque decía que es ese juicio que da una persona sin haber ejercido la profesión o actividad. Y sí suena un poquito, no un poquito, bastante lógico decir por qué alguien que no pinta puede ejercer un juicio sobre mi pintura. Porque alguien que no hace cine puede dedicarse a hacer un juicio de la película que estoy haciendo, ¿no? Y de hecho, déjame decirte que aunque haga cine, porque criticar tu obra en cierto punto no entiende todo el bagaje cultural que traes, no entiende todo lo que quieres retratar. Entonces es difícil en ese sentido. Quiero seguir un poquito reseñando la historia. Resulta que María Iribarren estaba casada. Y el asunto de que estaba casada con una persona invidente. Y estaba enamorada, vivía su vida normal, sin saber que Juan Pablo Castel estaba generando toda una historia psycho en su cabeza respecto a... Y quiero abordar un poquito eso que dijiste, de todas las telarañas mentales que te generas y te autosaboteas. Déjame decirte que es algo de lo que yo veo a diario, no a nivel enfermo, pero a nivel personal. Le tenemos miedo al éxito. Y ese desbloqueo tiene que ocurrir, y de hecho déjame decirte que va a ocurrir allá por la crisis de los 40, como este podcast. O sea, de verdad, cuando uno es más joven, uno, ay no, qué pena, ay no, y si esto, ay no, y si fracasa. Pero llega un punto, y yo lo asocio con mi crisis de los 40, que dices, ¿qué importa? ¿Y si no funciona, qué? Y en la novela retrata a ese joven o a esa persona que dice, ¿y si me ama? Y eso es algo bueno. No, pero si me engaña, y si no es cierto que me ama, y si solo está diciendo que me ama, pero no me ama, ¿sabes? Pero así funcionan las mentes de las personas. Digo, hay niveles de intensidad, pero en realidad sí veo a muchas personas yo que su mente los bloquea. Me toca verlo en mi plano profesional. Trabajo en una universidad y me toca dar muchas charlas o platicar mucho con alumnos o jóvenes. Y sí me toca ver jóvenes que les digo, bueno, me dicen, no, tengo un problema, que no tengo trabajo. Ok, te ayudo a buscar un trabajo. No, pero es que si está muy lejos, o sea, todavía no te encuentro el trabajo y ya estás diciendo si está muy lejos. Y si no me pagan bien, y si no sé hacer lo que me piden, y si no... Y de verdad, así funciona la mente de las personas. Digo, a un nivel menos intenso y menos psycho que el de Juan Pablo Castel en la novela, pero así veo que funcionan las mentes de las personas. Creo que todo esto va en relación a que nadie tuvo la sensatez de educarnos en poder dominar las emociones y los pensamientos. Entonces, sí te enfocaste en decir cuánto es 2 más 2, pero nunca nadie se sentó a decirte, hey, vas a sentir esto y se maneja de esta manera. Porque creo que es como un músculo, o sea, no sabemos de manera natural o a priori ir al baño.
O sea, no es como que tú de pronto ya, sí, claro, sé cómo usar el excusado, sé cómo usar mi vejiga, sino alguien te tuvo que enseñar, alguien te tuvo que entrenar para eso. Claro. Entonces, muchas de las enfermedades mentales que tiene Juan, y que también tienes razón, que muchas de las personas que nos están oyendo o que conocen personas que se comportan de esta manera, no es que esté mal, definitivamente no está mal. Necesitan entrenar esa parte. Y eso también me molestó mucho de Juan. O sea, creerse tan intelectual, tan inteligente, pero no saber dominar tus emociones, también ahí ya empezaba, bueno, desde antes me empezó a decepcionar por este tipo de comportamiento autosabotaje, que se deprime, que se inventa historias, aparte acosador, con delirios de persecución, paranoia. Y cabe aclarar que me sorprendiste mucho con esta novela porque ni siquiera me dijiste agua va, nada más dijiste, oye, lee esta novela. Y yo dije, claro, estaba en mis pendientes, pero nunca le había puesto la atención necesaria para leerla. Entonces la estoy leyendo y veníamos de algo muy diferente, que era El Principito, de la última vez que hablamos. Sí. Y de pronto, ¡boom! O sea, la cabeza estalló porque está llena de porque te hace, eso es algo bueno del arte que ya lo habíamos hablado, pero me hizo sentir una soledad, porque también es un personaje muy solo. Llegas a sentir al autor. Sí, completamente. Y primero mi sistema de autodefensa dijo, hey, somos iguales. Y luego dijo, no, somos diferentes. Y empezó a marcar una raya de, hey, yo no soy como tú. Pero sigues leyendo y su tristeza te invade. Te invade. A mí me causó mucha... yo creo que fue de las novelas que me hizo empezar a leer más. O sea, leía, pero cuando la leí dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo una novela te puede deprimir a ese nivel? Porque yo me sentí deprimido cuando la leí. Cuando la estaba leyendo, ¿cómo me puede hacer enojar a este nivel? ¿Cómo me puede hacer sentir impotencia a este nivel? Si solo son letras contando una historia. Y yo decía, güey, ¿por qué me siento así? Sentía una opresión o sentía una desesperación por gritarle a María ¡Ey! O sea, está pasando esto, ¿entiende? ¿Y sabes qué se vuelve más enfermo? Que como tú, es que esto está lleno de psicosis, está muy... ¿Sí? Bueno, tú quieres ayudar a los personajes, porque dices, hey, yo ya pasé por allá, no sé, a mis 14 años, 12 años, y tú tienes 30, y no puedo creer que no lo hayas pasado, pero yo te voy a ayudar. Entonces sientes esa desesperación y esa frustración de decir, ¿qué adulto a los 30 años no se da cuenta de esto? Alguien, por favor, haga algo. O sea, sí, de pronto me sentía, inclusive el personaje que más me cayó bien fue Hunter. Hunter, el primo. Sí, Hunter se me hacía el más sensato. No quiero decir que era una persona sana tampoco. Simplemente era el menos desquiciado y loco de todos, a mi parecer. De ahí le seguía el esposo ciego. Sí. Y después ya no había rescate para nadie. No, y te digo algo, y por eso quería que tratáramos esta novela el día de hoy, porque imagínate, Joan, ser físico industrial, estar inmerso en el análisis del campo de la física y decir, voy a escribir. O sea, ¿qué tiene que...? Yo cuando lo terminé de leer dije, a ver, ¿quién es este señor? O sea, porque ¿qué está pasando por tu mente retorcida para escribir esto? Tienes que haber pasado por procesos mentales muy complicados para delinear cada perfil de cada personaje en la novela, para contar una historia de ese nivel y no salir dañado. Porque quiero decirle a las personas que nos están escuchando que la novela está cortita, la lees rápido, no sé cuántas páginas, 100, 120, no sé. Más o menos. O sea, es corta, te la avientas en un par de horas. En realidad, bueno, pues si le dedicas, ¿no? Pero te la avientas rápido, quiero decir. No tiene complejidad en el lenguaje. La descripción es muy buena. Cómo describe el cuadro. El cuadro se llamaba Maternidad. Cómo lo describe y por qué pone una ventana. Te describe lo que está pensando cada uno de los personajes. Las conversaciones internas, externas.
te describe la personalidad y dices, ¿cómo llegas a ese nivel de detalle en una novela tan corta, contando una historia tan compleja? O sea, wow, me explotó. Cuando yo empecé a leer así, algo que quería comentar del autor, Ernesto Sábato y Borges son los únicos dos argentinos que han ganado el premio Miguel de Cervantes en literatura. Entonces, o sea, son los únicos dos argentinos que han ganado este premio. Pues digo, ha habido de otros países, obviamente, pero me refiero a que estos dos autores han destacado la literatura argentina contemporánea, bueno, ya no contemporánea, pero digamos que de finales del siglo pasado, todavía han abarcado parte de generaciones de este siglo, muy poco, pero ya. Y Fíjate, a mí me sucede un poquito ese error, porque como ya estamos en el 2020, sigo pensando que estamos en 2010, pero es un poquito más atrás. Sí, o sea, de todas maneras. Sí, al cierre del siglo, que fue en el 2000, Borges y Sábato, bueno, quiero que sepan, el autor Ernesto Sábato tiene 3 obras más, 3 libros más, pero tiene, no sé, 20, 30 ensayos, pero como libros como tal, escribió El túnel a los 37 años y 13 años después escribió sobre héroes y tumbas. Que ese libro ha sido aclamado en Argentina, no lo he leído todavía, habrá que darle una revisada. Y 13 años después escribió Abedón, también ese libro ha sido muy buen recibido por la crítica, o fue muy bien recibido por la crítica. Todos estos libros son de... El túnel se publicó en el 48, fíjate, fue a mitad de siglo. Bueno, fue a mitad de... ¿Qué es? Sí, en el siglo pasado. Y te digo, 13 años después se escribieron, como que cada 13 años, fíjate, todo lo que tuvo que pasar para que cada 13 años escribiera obras. Pero las obras que escribía, wow, o sea, mis respetos con este libro. No es un libro para niños, no recomiendo que se lo lean a niños, pero es un libro entretenido, es un libro que te puede dar para reflexionar y para pensar, y que creo que de alguna forma, leí una reseña y te lo quería comentar. Leí una reseña que dice, yo no me acuerdo porque te digo, leí el libro hace mucho tiempo, aquí tú que lo leíste más recientemente, me podrás decir que el libro, no sé si la autora de la reseña o el libro lo decía, yo no recuerdo sinceramente que haya dicho eso el libro, que el libro lo escribe desde la cárcel Juan Pablo Castel. Sí, es correcto. Ok. Porque vamos aclarando que no estamos spoileando nada, porque desde las primeras letras que tú vas a poder leer, te habla del asesinato de María. Sí. O sea, así inicia el libro. Sí. Te empieza a explicar qué fue lo que pasó y te dice que ahí, te digo, todavía me gustaba esa parte porque estaba diciendo que no quería justificarse, no lo estaba haciendo por ego, o sea, como un asesino que tiene otras patologías que de pronto, sí quiero que todos se enteren que yo la maté por esto, porque quiero reflejar. No. Él simplemente tenía la necesidad de escribir sobre lo que había pasado porque él mismo fue a entregarse a la policía. Entonces, ya me acordé, tienes razón. Así es, empieza desde ahí y te dice, vamos a iniciar todo desde el inicio. Pero antes te dice, yo maté a María y te voy a empezar a contar qué fue lo que sucedió hasta que llegué a ese punto. Y ahí yo el discurso se lo creía. Decía, ok, no es un tipo con ego, no es un tipo con... Pero no, te das cuenta que es un monstruo en toda la extensión de la palabra, que tiene muchísimos problemas. Y lo peor del caso, y que también lo hace mucha gente, que, digo, no me voy a meter a temas religiosos, pero mucha de la culpa de que pensemos así viene de la religión que se profesa mayormente en este país, de sentirte culpable de tus acciones por una consecuencia moral. Sí. Entonces, y siempre verte como mártir, eso me molesta mucho. En la posición del mártir no puedes hacer nada. Y Juan Pablo, esa era su posición favorita. Claro. Ser mártir de todo. Pero sí, no, su posición era desde ser mártir y de que la vida me trajo aquí, pero
Fíjate que... Nunca asumía la responsabilidad de sus actos. Sí, me molestaba mucho eso también. Esa posición es complicada de defender, pero también es complicada de abordar, porque también desde el punto de vista de lo que haya vivido, no se menciona en la novela como tal, pero desde lo que haya vivido, podría tener una justificación. Repito, no la tiene en la obra. Y si quiero ser así como que, si quiero hacer aventurarme a decir una tontería, o sea, estaba loco. Sí. Tenía un esquizo raro ahí, una esquizofrenia muy rara. Sin embargo, refiriéndome a la obra y al autor, creo que está muy bien logrado. Está muy bien logrado. Pocas obras te generan, en serio, ese nivel de sentimientos. Sí, a mí en lo personal no me gusta sentirme así, pero quiero aclarar también que está muy bien escrita y eso llevó a que yo me sintiera así. Ajá. O sea, no es un sentimiento que me guste, pero lo hizo tan bien que me llevó hasta allá. Sí. ¿Hay algún tema que no hayamos abordado? A ver, íbamos a hablar algo de las videos. Sí, ¿Qué querías comentar de eso, John? Hay 2 puntos todavía que quiero abordar sobre este tema. Y uno es la parte en la que él habla sobre el suicidio. Ajá. Y dice, no textual, o sea, intelectualiza el suicidio, pero aquí vamos a desmeritar la palabra intelectualizar, porque estamos hablando desde el intelecto de Juan. Sí. Y Juan, pues no es muy intelectual, desde ese punto de vista ya... Así es, ya está torcido demasiado, ¿no? Como cheto, diría yo. Y para darse cuenta de que esta opción era viable es porque volvemos al sentimiento de autosabotaje, pero lo que no me gusta es que él se cree tan científico y poder analizar tanto que se da cuenta que el suicidio es una opción muy viable para terminar con su sufrimiento, pero no sabe qué hay después del suicidio. Entonces le fallas al sentimiento científico, al pensamiento científico, diciendo que lo vas a arreglar así, porque no sabes qué hay ahí. Claro. Y digo, para más temas sobre el suicidio y ampliar esto, hay otro podcast. Síganme aquí. Lo vamos a poner aquí. Así es. Entonces, no sé cuándo se vaya a emitir esa otra emisión, pero ahí hablamos más. Ahí hablamos más sobre el suicidio. Entonces me falla como intelectual, diciendo que esa es la puerta fácil. A mi entender, a mi personal entender, esa no es la puerta para una solución de un intelectual, salvo en ciertas ocasiones. Bueno, ya entramos otra vez en esos terrenos, pero otra vez regresando a la novela, no creo que sea la mejor solución. No. Y me perturba cómo es tan fácil, y me perturba, y hablando en un estado de Coahuila, que tienen unos índices de suicidio altísimos. Sí. Cómo los jóvenes piensan que esa es una puerta viable. Y me preocupa de sobremanera, porque yo sigo siendo joven, también eres joven, pero fui más joven y me llegué a rodear de personas que tenían ese pensamiento. Sí. Inclusive, para no hacer el cuento largo, a las personas que tengan contexto de quién está acompañando a Marco en esta charla, durante algunos años fui locutor en Monclova, Coahuila, y no te voy a mentir, pero en mi celular está guardado todavía el teléfono de atención a suicidios, de las llamadas que recibía sobre ese tema. Entonces sí es un tema, no sé, que a mí me causa mucho ruido, y a lo mejor, quiero aclararlo, esta novela está tan bien escrita que te lleva hasta esos sentimientos, pero ojo con la juventud, no es un manual de sugerencias, no se lo tomen literal, siempre tienen que saber cómo saborear, cómo catar el arte. Sí. O sea, a mí me hizo sentir muy triste, pero aún así admito que es una excelente novela. O sea, es un excelente platillo. Todos los ingredientes están ahí justo para que yo pudiera deleitar lo que él quería. O sea, él es el chef que preparó esto para que yo dijera, hoy la patata sobresale por todos los demás sabores. Y yo odio la patata. Sí. No, de alguna forma tienes razón. Creo que no es un libro para alguien que tiene pensamientos, no es un libro que se sea recomendado para alguien que tiene pensamientos depresivos y pensamientos de suicidas, porque no te desencadenaría a la acción, o no te empujaría a la acción, pero te haría considerarlo así como que, ay Dios, o sea, y desde ese punto de vista ya lo empiezas a ver enfermo.
¿sí? Sí. Entonces, pero es un libro muy bien logrado, es un libro súper bien logrado, porque desde una forma súper natural y desde una historia contada, ¿cuántas historias de esas no habrá en la cárcel? Gente que asesinó, gente que hizo algo, y que ya en la cárcel dice, pues ya no tiene sentido muchas cosas. Aún en la cárcel la vida sigue teniendo sentido, y aún bajo circunstancias muy complejas la vida tiene sentido, porque en algún punto de la historia, cuando todo eso pase, porque todo pasa, desde la fama hasta la miseria pasa, va a ser en retrospectiva, vas a entender por qué tuviste que pasar por eso, para aprender muchas cosas. Entonces, Ernesto Sábato fue de los autores que cuando lo conocí, o mejor dicho, conocí sus obras. No, está bien, porque uno es siente que lo casi conoce. como conocerlo. Sí, como que es tu amigo. Que es como yo admiro mucho al maestro Borges. Donde quiera que estés, Borges. Maestro, entendí muchas cosas hablando de Borges, que Borges lo que tienen en común es que han sido los dos autores que han recibido el premio Miguel de Cervantes a la literatura. Hay un libro por ahí que fue escrito en 2002, que te lo recomiendo y que hablemos después en otra emisión de este podcast, que se llama Diálogos entre Borges y Sábato. Y es una delicia también, se lo recomendamos. Y por hoy yo creo que vamos a concluir esta emisión, ya nos pasamos de tiempo, pero las emisiones grabadas nos dan para hacer eso, entonces he disfrutado mucho esta emisión. Te quiero agradecer, Joan, por estar conmigo esta madrugada, que bueno, aunque va a ser transmitido una tarde, esta madrugada, yes. Y por confiar y por creer en todas estas locuras que andamos haciendo. Al contrario, es un placer, es un deleite poder charlar sobre estos temas. Y amigo, adelante y éxito, como siempre. Esto es Voy Tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego.